Es el día de construir un nuevo CENTE en el país, el que defienda y dé su valor a los maestros de México. Desde Tijuana a Yucatán o desde Chiapas a Mazatlán, los compañeros no quieren más esas reformas sin consultar. Vamos por el CENTE, que tu voto cuente, que el magisterio sea de gran valor. Vamos por el CENTE, apoyemos fuerte a la democracia sin corrupción. Vamos por el CENTE, que tu voto cuente, que el magisterio sea de gran valor. Vamos por el CENTE, apoyemos fuerte a la democracia sin corrupción. La democracia triunfó y México ha cambiado, pero queremos más. Basta ya de tanto engaño. Con las maestras y maestros ya logramos avanzar, pero queremos seguir componiendo lo dañado. Queremos democracia, el voto libre y secreto, que vuelva el CENTE. Lo tenemos que salvar, que caiga el charrismo. No aguantamos más cinismo, que las clases del civismo nos lleven a progresar. Tijuana, Yucatán, de Chiapas a Mazatlán, se han juntado profesores para que caigan los traidores. El movimiento ha surgido, transformación en su lema sindical, es su apellido, hagamos que valga la pena. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas noches tengan todos ustedes, maestros y maestras que nos están viendo de todas las partes, de todo el país, de diferentes estados de la República. Me da mucho gusto saludarlo. Soy tu amigo Eduardo Grajales, conductor de este programa Causa Magisterial. Y bueno, pues te tenemos un super programa. Como ya hemos tenido los programas anteriores, temas muy polémicos, muy debatibles que se están dando en el acontecer educativo y magisterial. Y bueno, que tenemos preparado del día de hoy tiene una característica en especial, porque tenemos tres invitados de lujo, tres super invitados que tienen un conocimiento muy amplio del panorama magisterial, del panorama sindical, que es el tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Y bueno, pues te comento que este es un tema que a todo maestro, maestra de nuevo ingreso o incluso también compañeros maestros y maestras que ya están jubilados les va a súper interesar, porque es un tema que tiene que ver con el respeto a los derechos y a las conquistas laborales que se han ganado o que se ha ganado el magisterio a lo largo de su historia, de una historia muy combativa a lo largo de la misma historia de nuestro país. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de este organismo sindical, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es uno de los sindicatos más grandes a nivel mundial, es el más grande en América Latina, con alrededor de 2 millones de maestros y maestras que se han sumado a las filas del magisterio. Y bueno, es un sindicato polémico, es un sindicato combativo, es un sindicato que tiene mucha historia, que tiene una gran diversidad, lo vamos a estar analizando actualmente. Y bueno, el tema que nos hemos puesto como meta analizar el día de hoy es justamente cómo estamos en la realidad actual, cómo estamos en la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación. Como tú sabes, México se encuentra en un nuevo contexto histórico, en una nueva etapa de su ambiente político y social. Y bueno, los sindicatos no se pueden quedar atrás. Y justamente vamos a hablar de qué papel es el que están jugando justamente los sindicatos, particularmente este Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y qué tanto su dirigencia, qué tanto su política, su actuar va en congruencia con los ideales y sobre todo con las necesidades que se han planteado las y los maestros. Entonces, para eso yo te invito a que veamos una cápsula que te tenemos preparada para que conozcas un poco de esta panorámica del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Corremos la cápsula, por favor.
En los últimos años, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha brillado por su ausencia. Esto ha ocasionado que maestros y maestras mexicanas manifiesten su descontento ante la orfandad en la que se encuentran la defensa de sus derechos laborales. Actualmente, los maestros se preguntan, ¿y dónde está el CENTE? ¿Dónde están los liderazgos que deberían defender las conquistas de las y los trabajadores de la educación? Lo anterior, además del descontento, se ha manifestado ya en una marcada pérdida de votos en algunas elecciones sindicales seccionales, donde las planillas que representan a la actual dirigencia sindical ha carecido de confianza y representatividad. Esto es tan solo un botón de prueba que pone en entredicho la continuidad de la actual dirigencia sindical ante la posibilidad latente de someterse a elecciones democráticas este año. Ya está operando con parcialidad en los procesos electivos, mediante convocatorias y autoridades electorales a modo, rasurando o inflando padrones electorales, entre otras artimañas que ya han sido evidenciadas. Para analizar este tema, hemos invitado a un grupo de liderazgos magisteriales de distintas regiones del país. ¡Bienvenidos! Bueno, pues como pudiste observar en esta cápsula, justamente esta pregunta es la que se hacen todas las maestras y los maestros mexicanos, todos los trabajadores de la educación. Justamente, ¿dónde está el CENTE en la realidad actual que estamos viviendo, ¿no? Estamos en un momento bastante complicado en el panorama magisterial educativo por esta pandemia que está afectando hoy a nuestro país y el mundo entero, pero además el magisterio y su sindicato se encuentran en un proceso de transición a su modernización. Como tú sabes, la reforma laboral, la reforma educativa, simbraron las estructuras educativas y magisteriales, y hoy el sindicato se encuentra ante retos muy importantes, ¿no? Uno de ellos es el tema de la democracia sindical, que justamente está repensando el papel de los liderazgos magisteriales y particularmente del sindicato de trabajadores de la educación. Y bueno, entre esos son algunos de los temas, pero hay otros temas también como las sumas, hay otros temas como la UCICAM que hemos debatido justamente en este programa, y para eso el día de hoy hemos invitado a tres compañeros maestros y maestras que tienen una trayectoria importante en la vida magisterial y educativa de sus estados y bueno, del país. Y justamente con ellos vamos a reflexionar estos importantes temas. Me gustaría presentártelos a partir de esta cápsula que hemos preparado para que tú conozcas un poco más de la trayectoria de estos maestros y maestras mexicanas. Adelante, por favor. María Teresa López Merlín es una importante figura en la educación. Cuenta con una licenciatura en educación, una maestría en planeación educativa y un doctorado en educación. Ha fungido como educadora, docente de licenciatura y posgrado, directora de plantel, coordinadora académica, supervisora de zona, evaluador certificado, entre otros, y fue galardonada en el año 2018 con el Premio al Mérito Docente José Santos Valdés por el Congreso de la Ciudad de México. Galindo Diego Pérez es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana y en Ciencias Sociales por la Normal Superior. Tiene un diplomado en Derecho Electoral y en su trayectoria académica ha fungido como profesor de Educación Primaria Indígena, secretario general de la Delegación T1 256, secretario de Trabajos y Conflictos de la Sección 32 del CENTE, coordinador estatal del Movimiento Frente Democrático Magisterial Veracruzano de la Sección 32 y actualmente es coordinador del Movimiento Democrático Magisterial Veracruzano y referente del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical. Adel Villarreal Reyes
El maestro Abel Villarreal Reyes inició su participación en las luchas estudiantiles en el año de 1970. Desde entonces, ha luchado por los derechos como docente. Se sumó a la causa por la basificación de plazas normalistas, participó en las luchas estudiantiles de la Facultad de Psicología, se integró al Movimiento Popular Tierra y Libertad de Nuevo León y del país. En el año de 1989 se incorporó al movimiento sindical, participó en el Comité Seccional Electoral de la Sección 50 y fue representante sindical de los inspectores. En el 2013 luchó en contra de la reforma educativa y su lucha central ha sido contra la corrupción en el movimiento anticorrupción, donde participa como referente sindical. Bueno, pues como ya pudiste observar en la cápsula que te preparamos, los maestros y maestras que nos van a acompañar el día de hoy, pues son personajes de mucho prestigio, de mucho nivel. A mí me da mucho gusto recibirlos. Maestra Tere Merlín, bienvenida de la sección 9 de la Ciudad de México. Buenas noches. Al profesor Galdino Diego, también del estado de Veracruz, sección 32 del CENTE. Bienvenido, profesor. Buenas noches, Eduardo. Y al profesor Abel Villarreal, también del estado de Nuevo León, la sección 50. Pues bienvenidos, maestros. Como ustedes saben, pues es un tema que ustedes también se preguntarán, al igual que muchos maestros, ¿y dónde está el CENTE? Justamente. Y bueno, lo que yo quisiera preguntarles es, bajo esta lógica de la pregunta, ¿cómo perciben ustedes el papel del CENTE desde el estado o el lugar donde se encuentran? Maestra Tere, si iniciamos con usted, por favor. Gracias, Eduardo, por esta invitación y por este espacio. Agradezco a todos los televidentes su asistencia. Y bueno, con referencia a la pregunta que nos haces, muy complicada, definitivamente. El panorama a nivel mundial exige la tendencia de reconocimiento de los derechos humanos, pero específicamente estos deben de ser vinculados al trabajo. Si estamos hablando en el ámbito sindical, serán denominados derechos humanos laborales. ¿Qué sucede actualmente con el CENTE? Estos derechos debieran estar vinculados con la libertad sindical. En el caso de nuestro país, México, hay un incumplimiento por parte de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Esto nos está demostrando que el derecho laboral mexicano no cumple con dichos convenios. Y esto quiere decir que hay cierta violación a esos derechos humanos que yo les comentaba. Si estamos hablando en la época actual a nivel internacional, estos derechos humanos de los trabajadores deberían de estar orientados a posibilitar las condiciones mínimas necesarias de vida y de trabajo para todo aquel personaje que esté agremiado a un sindicato. En este caso estamos hablando del CENTE. Esta organización de trabajadores que supuestamente deberán estar para la defensa de los trabajadores, en este caso de la educación, y de la reivindicación de todo el agremiado, pues definitivamente notamos que no es así. Hay una falta de protección al derecho de sindicalización y no hay una aplicación de los principios de negociación colectiva. Esta sería una base fundamental del CENTE. Si estamos viendo mermada esta situación, no hay una negociación realmente colectiva en nuestro país. Por ende, estos derechos humanos laborales están siendo trastocados de manera adversa a lo que la etapa actual está sugiriendo y necesitando a nivel internacional. ¿Qué sucede? ¿Será falta de voluntad política por parte de los gobiernos, de algunos otros países, de nuestro gobierno, o qué está sucediendo? Definitivamente, bajo la experiencia que yo tengo en el ámbito educativo, puedo asimilar que esta limitante para sindicalizar realmente a nuestros compañeros no son ratificados por estos convenios internacionales, como los comentaba hace un momento. Y el CENTE, pues obviamente ocupa un lugar totalmente marginal como actor político y social dentro de la política mexicana. Deberíamos estar hablando
visualiza también algo muy lejano que es la educación al servicio del pueblo. Recordemos que ese era el lema inicial por el cual el CENTE se dio a conocer y realmente lo vemos muy, muy lejano. Los trabajadores de la educación, bueno, no vemos al CENTE como una figura que nos represente, al contrario, para nosotros está de color gris y está en un aparador, en un contexto de política educativa en donde se ha enrolado con el Estado y ha tomado un papel de comparsa al servicio del poder, y obviamente nosotros cuestionamos esa legitimidad. Perfecto, perfecto. Pues aquí tenemos una primera radiografía que al menos se describe en la Ciudad de México, pero profesor Galdino, esta situación también se está dando en el estado de Veracruz. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, primero agradecerte, Eduardo, por la invitación. De verdad que en el estado de Veracruz, nosotros somos la sección 32, hay una muy amplia cantidad de compañeros maestros pertenecientes a esta sección 32. Lo que la compañera Tere expresa con mucha claridad es evidentemente los convenios que se tienen de manera internacional y que generalmente en nuestro país no se han aplicado. En México, en nuestro país, el antecedente histórico de cómo se vienen constituyendo y construyendo los sindicatos, pues obviamente fueron constituidos a la par con el Estado los constituye, le sirven al Estado mexicano, y en esa dinámica prácticamente fueron burocratizándose los sindicatos. El CENTE no es la excepción, se burocratizó, se concentró en una camarilla de personalidades que dirigieron el sindicato durante tantos años y abandonaron prácticamente su trabajo esencial, que es luchar por el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores, pero además tampoco protegieron la materia de trabajo, que en este caso es la educación pública. En ese sentido, en el estado de Veracruz pasa exactamente igual. Aquí una camarilla de dirigentes de más de 40 años de dirigirlo, pues dilapidó todo el trabajo, se ausentó de los compañeros y las compañeras, no propició mejorar las condiciones laborales, se olvidó de un trato equilibrado entre el patrón y los trabajadores, no representó de manera dignamente a los trabajadores. Y esto, bueno, pues ha provocado, pues obviamente, un abandono total, un nivel de vida de los trabajadores muy precarias. No tenemos ahorita prácticamente una defensa frente a los cambios que sufrimos. La mal llamada reforma educativa, como bien lo planteabas, pues ha sido hoy por hoy pues una barrera para poder mejorar las condiciones incluso del sistema educativo. El sindicato ha sido cómplice, ha sido comparsa, ha permitido ese tipo de cosas. Es más, hoy no está haciendo absolutamente nada. Entonces, para esto, los maestros, las maestras, pues obviamente estamos muy preocupados porque no tenemos un defensor real, auténtico, que esté presente de manera cotidiana en estos cambios de las relaciones laborales. Con esto de la pandemia, y yo quiero hablar de la actualidad porque es lo que estamos viviendo ahorita, cambiaron las relaciones laborales, cambiaron las condiciones laborales, pero nadie me está revisando esa relación, no hay bilateralidad, no tenemos una representación. Entonces sí urge, lo que bien se plantea, revisar, porque además recordemos que la ley laboral establece con claridad que nosotros, los trabajadores de la educación, pertenecemos al apartado B, y nuestras relaciones laborales no las coordinamos como los del apartado A. Por lo tanto, nuestro contrato colectivo se revisa de otra manera y prácticamente no se está consultándole a la base si estamos de acuerdo con este contrato colectivo o entablamos una nueva relación laboral. Me parece que esa parte es la que esta dirigencia pues no ha estado a la altura de las circunstancias, y por eso es conveniente revisar el actual y ver cómo empujamos la democratización de nuestros sindicatos. Recordemos que los sindicatos tenemos dos apartados muy importantes, dos actividades muy importantes. Uno es la organización de la clase trabajadora de las masas, pero también contribuimos en la dinámica social. Y tan es así que en esta dinámica social de los procesos pasados participamos de manera activa para poder tratar de cambiar las condiciones políticas del país. El CENTE es una pieza clave
para esta cuestión, porque como bien lo decías, somos más de 2 millones de trabajadores de la educación activos y jubilados, pero además no hay pueblo, no hay comunidad, no hay municipio, no hay un rincón de la patria donde no esté un maestro. Por eso es importante la participación de nuestros sindicatos. Ok, bueno, pues sí es una realidad preocupante, ya lo que nos empiezan a describir, nos da un bosquejo de la realidad, al menos geográficamente en esta zona del sur del país, en el centro de la República, pero llama la atención un lugar que se ha caracterizado hasta cierto punto por la estabilidad económica, por el desarrollo económico que ha marcado, que es la región del norte de la República. En este caso, en Nuevo León, maestro Abel, ¿qué situación está viviendo el magisterio en una zona que hasta cierto punto es privilegiada económicamente hablando a nivel nacional? Gracias por la invitación, Eduardo. Compañeros, buenas noches a todos los que nos están siguiendo en el programa. En los 78 años de la historia de la fundación del CENTE, lamentablemente estamos viviendo el peor periodo en esta rica historia de experiencias, de avances, de estancamientos, porque también hay que decirlo, pero sobre todo valoramos los avances que se han tenido a lo largo de estos 78 años, de las conquistas que habíamos obtenido y que desgraciadamente desde hace 9 años, que se están cumpliendo también en este mes, en febrero, llegó al poder del CENTE la camarilla encabezada por Juan Díaz de la Torre y Alfonso Cepeda Salas. Y toda esa rica historia de experiencias que se estaban aprovechando, que se estaban utilizando para mejorar las prestaciones, nuestro convenio colectivo de trabajo, esto están todas nuestras prestaciones de todo índole. Lamentablemente todo eso fue tirado al bote de la basura, fue entregado. Recordemos que por alrededor de 3,000 millones que fueron públicos, Juan Díaz de la Torre y Alfonso Cepeda Salas se entregaron al gobierno de Peña Nieto para darnos una puñalada en la espalda a todos los trabajadores y vender la basificación que habíamos obtenido con muchos sacrificios, con muchas luchas, la vendieron al gobierno de Peña Nieto, le entregaron por esos 3,000 millones. Entonces, esa es la imagen que tenemos, como decía Galino ahorita, ciertamente hay un maestro en cada rincón de la patria, pues ese maestro en lo individual y en lo colectivo se encuentra totalmente desprotegido porque no está representado ni a nivel nacional ni a nivel seccional. Y lamentablemente, ¿cómo se traduce este entreguismo en el que caímos, en el que la dirigencia sindical nacional cayó hace 9 años? Pues en las secciones locales pues se traduce en una serie de limitaciones, de mal ejemplo. En el caso de la sección 50 de Nuevo León, estamos padeciendo, y lo hemos dicho reiteradamente, el peor periodo de la historia. Nuestros derechos sagrados, el de la salud y el de la seguridad social, están por los suelos. Estamos permanentemente en la incertidumbre por estos derechos tan básicos y más agravados por la pandemia que estamos padeciendo. Entonces, en una apretada síntesis, eso es lo que podemos decir tanto de nuestra impresión a nivel nacional como a nivel local. Perfecto, o sea, lo que estamos observando es que el magisterio se ha enrutado en una espiral de crecimiento, donde la autoridad laboral que debería estar a cargo de defender y de negociar y de incluso lograr más beneficios para la calidad de vida de los trabajadores de la educación, pues como comentábamos en la cápsula, ¿no? Está brillando por su ausencia, por pues intereses políticos, económicos y entre otros que vamos a analizar más adelante. Es preocupante esta realidad. Creo que todos los maestros coincidirán con lo que ustedes están diciendo en todas partes de la República, ¿no? Entonces, tomando esto como base de este debate, de este análisis, me gustaría que pusiéramos el foco en cuáles serían esas problemáticas más sentidas
del magisterio. Ya el maestro Abel nos comentaba que son dos particularmente, el tema de la salud y el tema de la seguridad social. En el episodio pasado con el maestro Dunstan, él comentaba que también el maestro está sufriendo todos estos procedimientos de la actual, de la ley USICAM o de la unidad del sistema para la carrera de las y los maestros. Entonces vemos que el maestro se encuentra en una complicación constante. Ahora, la pregunta sería, maestra Tere, concretamente y desde su perspectiva, ¿cuál cree que sea el problema más sentido para el maestro o la maestra actualmente? Bueno, en el caso de la sección 9, definitivamente hay una grave violación a la Ley Federal del Trabajo. Si nos haremos referencia a la fracción 2 del artículo 358, en donde versa que el periodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido o de una temporalidad tal que obstaculice la participación democrática de sus afiliados, pues estamos teniendo esta situación. Están lacerando totalmente y violando nuestros derechos, porque actualmente la dirigencia de la sección 9 lleva, como bien lo mencionó el profesor Abel, 8, ya casi 9 años en una comisión ejecutiva. Y esto es una situación demandante que no puede continuar. Es decir, ellos se han anquilosado en esta, digamos, comisión ejecutiva, y definitivamente lo que estamos viendo por parte de nuestros compañeros es un total abandono por parte de la sección 9. Incluso sus oficinas están cerradas, actualmente apenas las acaban de abrir. Habían 4 sedes en toda la Ciudad de México, de las cuales actualmente, si tú te asomas, están llenas de ratones y de arañas, porque nadie las visita, ni siquiera los propios comisionados, digamos, entrecomilladamente, que debieran estar atendiendo a los compañeros, no están ahí. Han desaparecido totalmente las mesas de trabajo bipartita, ya lo había mencionado el profesor Galdino. Anteriormente teníamos esta posibilidad de hacer unas mesas de trabajo en donde participaba la autoridad y participaba la sección 9. Pero resulta que a partir de hace 8 años han desaparecido totalmente. Ya todo lo han dejado a la autoridad educativa y el sindicato está completamente desaparecido. Lo que yo les mencionaba a algún inicio, está totalmente gris para nosotros. Con referencia a la UCICAM, definitivamente supondríamos que podría ser un cambio para la mejora salarial, pero vemos lo contrario. Hay una saturación en la plataforma para la inscripción, se hace caso omiso en la regularización de las claves, las promociones generalmente no responden a las necesidades de cada nivel y hay demasiadas trabas para poder concursar. ¿Qué pasa? Si la sección 9 no está haciendo su labor, obviamente UCICAM está cayendo en estas situaciones que, en lugar de favorecer ese cambio para la mejora laboral, lo está impidiendo totalmente hacia nuestros compañeros. Las decisiones son totales, ya no son bipartitas, ya son totalmente unilaterales. Y no se diga también de la parte jurídica, estamos totalmente en la indefensión ante las autoridades, hay muchas arbitrariedades, no hay quien vigile estos procesos. Las mismas autoridades también padecen esa indefensión, porque es curioso, ¿no? Los que están frente al grupo se quejan de la autoridad, pero la autoridad también se queja que a ellos quien los defiende. Y es efectivamente donde el sindicato debería entrar, pero pues no hay ese apoyo, no hay esa asesoría, no hay la defensa del agremiado, todo lo que tiene que ver con la recuperación de prestaciones. Les comentaba yo, desde hace 8 años a la fecha, se han perdido todas esas prestaciones que ya se habían ganado, como bien lo había mencionado el profesor Abel, y en lugar de actuar con pluralidad, con democracia, pues es totalmente imparcial, no se ve por el derecho humano, y hay mucho dinosaurio que actualmente están ocupando, se cambian de silla de una comisión a otra y no están haciendo realmente el trabajo. Otra cosa sumamente muy importante es la falta de atención médica. Anteriormente se tenían módulos en hospitales muy estratégicamente a lo largo de la Ciudad de México para poder vigilar que hubiera una verdadera representación sindical, simplemente para el hecho de un cambio de actividad, de situaciones e incluso hasta de incapacidades. Había esa posibilidad de tener el diálogo con las autoridades del ISSSTE. Actualmente pues
la atención médica se ve mermada ahí, porque no hay esa vinculación con esas Permítame interrumpirle, maestra Tere, porque aquí me gustaría preguntarle, maestro Galdino, esta realidad donde se están plasmando vulneraciones a los derechos electorales de los sindicalizados, de los agremiados al CENTE, donde se están planteando mermas a los derechos económicos, a los derechos laborales, incluso a los derechos de salud que plantea la maestra Tere. ¿Dónde se encontrará el origen de esta situación, maestro Galdino, desde su perspectiva? Desde mi punto de vista, el problema central también tiene que ver con el presupuesto a la educación. El presupuesto a la educación es clave, justamente ¿por qué? Porque va determinando todo este tipo de situaciones que se están presentando. Necesitamos un presupuesto real, entender que la educación es la llave de la transformación, entender que requerimos justamente mejorar la infraestructura educativa. Tenemos que ir a una transformación profunda del sistema educativo, con crear una nueva pedagogía, por supuesto que mejorar todo andamiaje de la infraestructura educativa, pero también tenemos que mejorar el nivel de vida de los trabajadores, tiene que ir a la par. Entonces requiere un presupuesto amplio que resuelva estas necesidades. Y en ese sentido, lo que comenta la maestra Tere es muy claro y está pasando en todo el país. Esta mal llamada reforma educativa, que solamente le quitamos lo que es el examen de permanencia, continúa todo lo demás. Y en ese todo lo demás está justamente UCICAM. UCICAM no es el mejor modelo para la promoción y el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores. Necesitamos construir una nueva propuesta en donde participemos los trabajadores, donde participe el sindicato, pero un sindicato democrático, un sindicato comprometido con sus trabajadores. Necesitamos empujar. ¿Qué perdimos? Perdimos la doble plaza, perdimos el tiempo completo, perdimos carrera magisterial, perdimos un sistema de seguridad social que atendiera a los maestros, que se acercaran a los centros de atención médica, perdimos el tema, los estímulos son muy bajos, las recompensas más, o sea, todo este tipo de cosas que se habían obtenido en años anteriores, todo esto prácticamente ya no existe. Y en ese entendido, entonces, el nivel de vida de los trabajadores ha bajado demasiado, está prácticamente precario el salario. De ahí que se plantea, pues necesitamos mejorar la infraestructura educativa, construir una nueva pedagogía, pero también necesitamos mejorar el nivel de vida de los trabajadores. Y ahí es donde tiene que entrar una nueva propuesta política, una nueva propuesta económica, una nueva propuesta de seguridad social, y ahí es donde demandamos la participación del gobierno de la República, de la Cámara de Diputados, porque necesitamos reformar la ley de seguridad social, necesitamos reformar o construir una propuesta de educación distinta que verdaderamente vaya a construir a ese nuevo ciudadano que está reclamando el mundo, que está reclamando la sociedad para esta nueva etapa en la que estamos viviendo. A mí me parece que esa es la parte central. Ok, en ese sentido, maestro Abel, ya tenemos el panorama más claro. O sea, partimos de una situación compleja, estamos aterrizando a una realidad con la que día a día conviven los maestros en las escuelas, donde no hay un recurso económico que favorezca su desarrollo, su capacitación, donde estos esquemas de promoverse, pues muchas veces se ven interrumpidos o están complicados por tantos trámites administrativos que el propio maestro incluso no conoce. Aquí la pregunta, maestro, en esta descripción que nos hace el profesor Galdino y la maestra Tere, desde su óptica, ¿y dónde está el CENTE, maestro Abel? Bueno, en el caso particular de la sección 50, que es una sección estatal, la sección estatal de Nuevo León, nosotros tenemos particularidades en la seguridad social, porque no dependemos del ISSSTE, dependemos del ISSSTE León, un instituto propio de los trabajadores del Estado. En este contexto, nosotros tenemos un gravísimo problema de servicios médicos, porque los servicios médicos son administrados o mal administrados por la propia dirección sindical de la sección, y han caído en
una corrupción terrible, poniendo en riesgo la vida y la salud de alrededor de 65,000 derechohabientes que pertenecemos al ISSSTELION, 21,000 trabajadores y 12,000 jubilados aproximadamente. Estamos en riesgo permanente. Para nosotros es el problema más sentido, el más urgente en la sección 50, asociado totalmente a la corrupción de la dirección sindical. La corrupción es un tema central en la sección 50, particularmente de los representantes ante el ISSSTELION, el dirigente seccional y una jubilada que está ahí de representantes, porque en ese tipo es donde se dan todas las corrupciones que nos están afectando a los 65,000 derechohabientes. El propio nuevo gobernador, lo ha denunciado públicamente. Claro, él nada más denuncia la parte que le conviene, no reconoce que el propio director del ISSSTELION es el tesorero del Estado que él refrendó en el cargo en estos 6 años. Ese es el responsable de toda la problemática que estamos viviendo nosotros. Por supuesto, lo que comenta la profesora Tere Galdino, en el sentido de la depreciación de nuestros salarios, es muy importante. Este es un tema fundamental. Y de las prestaciones, la principal prestación que teníamos, todos sabemos, era, la prestación de crecimiento horizontal era carrera magisterial. Y ahí está el golpe de hace 9 años al sindicato, fue la basificación de nuestras plazas, pero también carrera magisterial. Eso lo dijo la semana pasada el maestro Steins, ¿verdad? La bolsa, si comparamos la bolsa de carrera magisterial que permitía a los maestros se reconociese su desempeño profesional, pues ese prácticamente fue anulado. ¿No? Dejaron los recursos que se aplicaban a ese monto, pues desaparecieron. Ese tema se trató ampliamente. Pero eso es muy importante. Como no tenemos en estos momentos esas prestaciones, ¿cuál es la parte central a la que debemos de concentrarnos? El salario profesional. El salario profesional que en el caso de Nuevo León, pero que nos corresponde a todo el país, nosotros le hemos puesto fundamentos y argumentos para exigir, lo estamos haciendo en Nuevo León y ya lo compartimos con los compañeros en el país, de que el 60% de los trabajadores que pertenecen a primaria, a preescolar, a educación especial, tenemos un salario profesional, no es un salario profesional, más bien, el mejor salario en los términos de educación básica es el salario de la hora semanalmente secundaria. Entonces estamos muy lejos de tener esa prestación por la cual debemos luchar todos juntos. Yo concentraría en esos temas la problemática de la sección 50, pero que al mismo tiempo es una problemática nacional que compartimos con todos los compañeros del país. Ok, bueno, pues es muy interesante todo lo que nos están describiendo. Creo que muchos de las y los maestros se están reconociendo en sus palabras, en esta realidad que en pequeños 10, 20 minutos ya hemos planteado, ¿no? Me gustaría escuchar e invitarlos a escuchar un sondeo que hicimos también con maestros de distintos estados de la República, a quienes le preguntamos qué opinan sobre el papel que está ejerciendo su sindicato en este contexto actual. Vamos a ver la cápsula, por favor, y regresamos. Siempre hemos soñado con un sindicato plural, incluyente, un sindicato que de veras le nazca amor por la base magisterial, un sindicato que afronte sus compromisos y responsabilidades, que trabaje mutuamente por la base. Yo creo que los tiempos, aquellos de simular nada más que eres representante y que no trabajas, ya se acabaron. Voy a hablar del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Vemos la poca participación de nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional. No refleja la participación que se ha tenido como presidente a nivel nacional. Aquí el nivel de educación indígena en Chiapas está totalmente abandonado a los trabajadores. No hay presencia del Comité Ejecutivo Nacional, tampoco hay presencia del Comité Ejecutivo Seccional. Vemos la poca participación en la educación, que le hace falta mucho al nivel
una renovación por parte de todos los trabajadores de la educación, llámese docentes o administrativos, todo con un voto secreto, directo y universal. Esto es una exigencia estatutaria, tanto así que estos son los que nos rigen, y que sabemos que en estos momentos la dirigencia actual no está regida dentro de dichos estatutos, por lo cual exigimos de la manera más atenta la renovación de este sindicato. Esa es mi aportación personal. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Pues en los 10 años que llevo de servicio, yo opino que en realidad no ha hecho nada, ya que todos los logros sindicales que hemos tenido están retrocedidos y nos tienen muy abandonados, porque la gente actual, en la actualidad, está sujeto al mandato del gobierno. Bueno, pues regresamos luego de ver esta cápsula que, bueno, como has visto, se suma a estos comentarios que han expuesto los maestros que nos están acompañando el día de hoy. Y bueno, yo quiero comentar o mostrar algunos comentarios que nos han hecho llegar al Facebook. Dice: saludos desde Veracruz, de Jalapa, desde Mérida hacemos un llamado a todo el Magisterio Nacional a levantar la voz. Víctor Jiménez nos dice: hoy podemos los maestros hacer valer nuestro derecho. Hulda Pérez nos dice: saludos a todo el magisterio, saludos al maestro Galdino, saludos al maestro Abel, para la democratización del CEN, del CENTE ya no nos detendrán, dice José Martínez. Mireya Escamilla dice: Galdino Diego para la 32 en Veracruz, desde la base venceremos. Sonia Edith nos dice: saludos compañeros de Veracruz. Mucha gente nos está siguiendo desde Veracruz, desde Jalisco. Dice Preescolar R. Mar: el CENTE actual solo está abusando de la generosidad y las cuotas del maestro. Dice: se necesita un verdadero cambio en el CENTE. Bueno, hay muchos comentarios que nos están haciendo maestros. Hay uno que me llamó la atención, que igual lo tocamos ahorita en un momento más. Dice: bueno, se está hablando mucho del magisterio, pero y los estudiantes y la educación, nos comentan, ¿no? Y bueno, retomando la conversación y en este segundo bloque, bueno, ustedes han descrito ya una situación complicada en el escenario magisterial. La pregunta que a mí me surge al escucharlos es: el gobierno actual se ha planteado dos perspectivas importantes en materia educativa y en materia sindical. Por un lado está la democracia sindical, que es hacer valer estos derechos de los que la maestra Tere nos decía, bueno, se nos están vulnerando en la elección de nuestros dirigentes. Y por otro lado, el tema de la excelencia educativa, donde al maestro lo pone como al principal agente de transformación social. Entonces, digamos que esa es la tierra prometida a la que tenemos que llegar las y los maestros. La pregunta en este caso sería, y se las hago abierta, es: con la calidad de sindicato que tenemos actualmente, ¿se logrará estas metas que se ha propuesto el gobierno de la República? Maestra Tere, por favor. Sí, gracias. Desgraciadamente no. Tenemos, como les comentaba, tantas problemáticas que el tiempo no alcanza para mencionarlas. En el caso de la Ciudad de México, nosotros aglutinamos a nivel inicial, preescolar, primaria, niveles especiales y PRONI. PRONI está en una situación muy peculiar. Ellos al inicio no pertenecían a ninguna sección. Inicialmente la sección 10 decían que podía ser abarcada para ellos, después que no. Y yo creo que esta serie de situaciones que están sucediendo con todos los recursos que comentaba el profesor Galdino, que no son destinados a donde deben llegar o no hay el suficiente presupuesto para ello, y estas situaciones anómalas laborales pues están impidiendo totalmente que se llegue a una calidad
calidad para lograr esas mejoras. Hablan de los alumnos, algo muy interesante, los alumnos dónde están. Por ejemplo, ahora con la pandemia, que hubo el cambio para la parte en donde tenía que ser a distancia o de manera digital, no hay una preparación para los maestros, estaban totalmente abandonados en esta situación y te pide que atiendas alumnos tanto presencial como a distancia. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen los compañeros? Se ven totalmente indefensos porque no tienen la capacidad para esa atención, ni en la escuela se tiene la infraestructura, ni por parte de ellos. En un momento se mencionó que se podía dar un presupuesto para que el profesor tuviera la posibilidad de comprarse un equipo, de que se le llegara a pagar en algún momento quizá el wifi para que pudiera atender estas situaciones, pero la realidad es totalmente lo contrario. No se tiene esa posibilidad. Los maestros encontramos de todo tipo, hay quienes luchan con poquitos recursos, hay quienes están luchando con algo de recursos, pero también encontramos compañeros que ven impedimento para poder continuar con este proceso realmente de calidad y que se pueda dar esa atención real a los pequeños. Ahorita, por ejemplo, hay escuelas que están abriendo para atención ciertos días y nada más están recibiendo a 8, 10, 12 alumnos, llegan los alumnos, no son recibidos porque, bueno, hay un total desorden con la autoridad y obviamente aquí la parte sindical no está teniendo ese apoyo que debiera ser para los profesores. No nada más sí. Perfecto. Permítame que le interrumpa porque creo que ya para hacer un diagnóstico de la realidad ya hemos hecho suficientes apuntes, ya sabemos que hay una realidad bastante complicada. Maestros Galdino, aquí, ¿qué hacer? O sea, desde su óptica, ¿qué se tiene que hacer para encontrar una cuadratura al círculo, como dicen? Bueno, yo creo que son varias cosas que tenemos que hacer. Necesitamos comprometernos todos los actores que participamos en el sistema educativo, desde el gobierno federal, el gobierno del estado, los órganos de gobierno, la Secretaría de Educación, por supuesto que los trabajadores de la educación estamos dando todo de sí. En Veracruz somos 212 municipios, estamos hablando de una geografía muy extensa que tiene diferentes climas, regiones, que tiene áreas muy abandonadas. Los compañeros maestros no tienen el acceso a internet, no tienen acceso a los sistemas de comunicación y por lo tanto entonces se tiene que invertir en esa parte para poder llegar de manera rápida y oportuna para que la educación se pueda realizar de manera más eficaz con los niños y los jóvenes. A nosotros sí nos preocupa la educación, sí nos preocupan los niños y los jóvenes. Lamentablemente a nuestro sindicato no le interesa ese eslogan de la educación al servicio del pueblo se les olvidó, totalmente se les olvidó, no están a la altura de las circunstancias esta camarilla que está dirigiendo el sindicato. Entonces sí necesitamos ponerle mucha atención a los planes y programas de estudios, recoger los contenidos regionales, incorporarlos para la enseñanza-aprendizaje y mantener una actualización del magisterio ad hoc de acuerdo a estas circunstancias y a esta nueva realidad. Yo creo que esa es la parte en la que tenemos que comprometernos todos los actores. Este sindicato que tenemos, más bien la dirigencia de este sindicato, no nos sirve. No nos sirve porque está totalmente ausente, porque no ha convocado ni siquiera a una reunión para poder tener una discusión de los temas educativos. En ese sentido, profesor Abel, si estamos cayendo en cuenta que el sindicato, bueno, o la dirigencia del sindicato, que es el órgano de gobierno del sindicato, no está atendiendo lazos de comunicación con las bases. Entonces, ¿en qué está ocupado el sindicato actual, profesor Abel? Bueno, están ocupados en mantenerse en el poder antidemocráticamente. Eduardo, señalaste dos temas fundamentales, la democracia sindical y la excelencia educativa. Justamente la primera, la tarea
fundamental de ellos o principal de ellos en este periodo es mantenerse en el poder antidemocrático. Ese reglamento, cambio de directivas seccionales que están aplicando, es un reglamento totalmente antidemocrático. Lo hemos denunciado junto con el Movimiento Nacional de Transformación Sindical, todos los referentes de los estados, lo estamos y lo denunciaremos, ¿verdad? Que los compañeros trabajadores y jubilados sepan, estamos luchando por la democracia en condiciones totalmente adversas. Nos estamos enfrentando al poder económico de la camarilla que está en el poder a nivel nacional, con muchos recursos, con todos los recursos de nuestras cuotas y una parte de las prestaciones que ellos administran. Entonces, en ese sentido, la propuesta del gobierno federal, de la Secretaría del Trabajo, en su implementación se queda corta. ¿Por qué? Porque no basta decir que el voto es libre y secreto, universal, puesto que hay una serie de condiciones que limitan el ejercicio de ese voto. Y además, pues que quienes tienen la sartén por la mano pues, son jueces y partes en estos procesos. En ese sentido, no se está aplicando la democracia en el sindicato más importante del país. No se va a aplicar con ese reglamento. Ahora ya entramos a un terreno importante que tiene que ver con estos procesos selectivos al interior del sindicato. Por lo que yo he estado siguiendo en las noticias, en las columnas de opinión y en algunos otros medios que están tocando este tema, se habla mucho de convocatorias hechas a modo, autoridades electorales también en contubernio con los líderes sindicales. Esto no lo digo yo, lo dice, está documentado incluso por denuncias que han hecho públicas en algunos lugares donde se han llevado a cabo elecciones. ¿Les preocupa esto? O sea, ¿les preocupa que una situación como esta pueda impedir esa transformación sindical, maestra Tere? Definitivamente es totalmente preocupante, ya que, como lo mencionas, Eduardo, en algunos estados que ya hubo elecciones, vimos que no hubo certeza del padrón, hubo total nominal y en algunos lugares ni conocimiento siquiera de los resultados, es decir, hubo ocultamiento de datos, no hay certeza de cuántos trabajadores dejaron que votaran, algunos sí, otros no. Había a veces en ocasiones una sola planilla que tenía todos los datos y que obviamente esa planilla era la decente. Pidieron, incluso yo también llegué a escuchar que vía telefónica estaban localizando a los jubilados desde hace 30 años y los hicieron emitir su voto, incluso hasta ya muertos. ¿Cómo le hicieron para revivirlos y que pudieran emitir un voto? Digo, está totalmente fuera de transparencia esta situación, es muy, muy preocupante, porque también quitaron a personas del padrón, quienes no pudieron votar. El CENTE, como tú ya lo mencionas, dictaminó, fue quien legitimó, y como no puede ser juez y parte, o sea, eso es irrisorio, o sea, es una situación que, como el profesor Abel lo menciona, están cayendo en una situación terrible de falta de, pues ya siquiera de ética ante esta situación de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, son circunstancias de manera muy preocupante. Sobre todo también hago énfasis en esta situación. La Secretaría del Trabajo fue muy clara en determinar que todos tenemos derecho a votar y ser votados, pero estamos viendo en estas irregularidades en donde ya hubo elecciones, digamos, entre comillas, porque yo consideraría que no fueron fiables. Definitivamente hicieron uso de malos momentos, de malas circunstancias, de malos datos, y esto nos está llevando a un panorama totalmente oscuro en donde no podemos ni siquiera participar si no has tenido una participación en un comité, una delegación anteriormente. La Ciudad de México tiene una peculiaridad, como te lo mencionaba, estamos en una comisión ejecutiva, pero tenemos desde 1997 no hay delegaciones en una planilla para poder ser votados, digamos, relativamente, si no has tenido esa posibilidad, porque aquí ha estado congelado esto de las delegaciones. O sea, de alguna manera son
son ciertos mecanismos para impedir las transiciones democráticas. Maestro Galdino, ¿qué nos dice de esto? Bueno, indudablemente que no está habiendo elecciones. Lo que está habiendo es una ratificación de sus planillas. Ellos tienen todos los dados cargados y tienen un modelo electoral que les permita ratificar a sus compañeros o su equipo de trabajo, por decirlo. ¿Qué está sucediendo? La experiencia que estamos viviendo es que no hay un compromiso democrático por parte de la Dirección Nacional del CENTE. No hay la voluntad para un verdadero cambio, una verdadera transformación, para que participen de manera libre, abierta, las bases, los trabajadores de la educación. No hay un mecanismo, no hay certeza electoral, no hay objetividad, no hay imparcialidad. Está todo prácticamente elaborado para ratificar a los que ellos quieran. Aquí la única manera para poder romper con eso es que las bases salgan contundentemente a votar en el proceso electoral que se presente. Si los compañeros de las bases se convencen de que es necesario destituir a esta camarilla que nos ha mal dirigido desde hace mucho tiempo, serán solamente las bases las capaces de poder cambiar y darle la vuelta a este proceso. Las bases están prácticamente molestas, enojadas por todo el entreguismo, por toda la irresponsabilidad con que nos han conducido en los últimos años. Este Comité Ejecutivo Nacional del CENTE que tenemos no está a la altura de las circunstancias, no está a la exigencia de la educación, ni está actuando en este nuevo tiempo donde está empujando una democratización para el país. Ahora, maestro Aurel, fíjese que esto que nos comenta el maestro Galdino, donde no se están cumpliendo los principios básicos de todo proceso electoral, nos habla de la necesidad de que justamente las bases surjan y ataquen esta situación. Usted ha sido una persona combativa también a lo largo de su historia y tenemos esa idea de aquel magisterio de los años 50, 60 que salían a hacer grandes movilizaciones y tomaban el poder por su propia cuenta, pues, ¿no? O sea, había solidaridad, había cohesión del magisterio, pero en esta realidad que vive el magisterio, donde hay una diversidad de pensamientos, de grupos magisteriales dentro del mismo sindicato, ¿se podrá hacer esa cohesión que logre esto que está planteando el maestro Galdino? Bueno, tenemos una dificultad de la conciencia sindical. Lamentablemente tenemos estos últimos años principalmente muy baja vida sindical, muy baja participación sindical, y eso pega en la conciencia de lucha de los compañeros. Pero al igual que Galdino y que nosotros tenemos confianza de que la base magisterial va a responder, a defender sus derechos, sus intereses, sus necesidades, buscando la mejor representación, orientándose con la mejor representación de las planillas que logremos conformar democráticamente. Esa es la tarea permanente que estamos teniendo en estas últimas semanas, porque se vienen los cambios seccionales presumiblemente en los próximos meses. Entonces, esto es lo que podemos hacer en estos momentos, pero tendríamos que insistir que el reglamento con el que estamos participando está demasiado restrictivo, porque hay una cláusula, Eduardo, que conocemos perfectamente. No te permiten que hagas ninguna participación antes de que salga la convocatoria. Y la convocatoria la van a sacar en el último minuto y te da solamente 15 días. Es más, no solo antes de que salga la convocatoria, hasta que tengas registrada tu planilla, que puede ser en los últimos 3 días de esos 15 en los que se abrió el periodo de convocatoria. Entonces, es muy grave la aplicación de ese reglamento. Por eso insistimos en la antidemocracia el mismo y hacemos un llamado a todos los compañeros que nos escuchan de concientizarnos de esta difícil tarea que tenemos que hacer. Pero eso es lo que nos toca, nos corresponde. Tenemos que confiar en la sensibilidad y en la orientación honesta de parte de todos los compañeros.
El otro aspecto que tocaste, Eduardo, el de la excelencia educativa. Pues por supuesto que hay limitaciones, y lo quiero unir con un cuestionamiento que comentaste de algún compañero. ¿Qué pasa con la educación de los alumnos? Bueno, tenemos que decir que hay extraordinarios ejemplos y en forma generalizada. Los maestros han respondido a lo largo y ancho del país, han respondido con todo lo que está en sus manos para poder atender a sus alumnos, tener abiertas sus escuelas o atender a sus alumnos de muy diversas maneras en esta difícil pandemia que estamos todavía padeciendo. Sin recursos, como ya lo dijeron los compañeros, sin esperar a que el gobierno resuelva los innumerables problemas que tienen las escuelas para tener las condiciones mínimas de trabajo. No las tenemos. No tenemos conectividad, que es indispensable en estos tiempos. No tenemos ni siquiera energía eléctrica mínima para la conectividad, porque los compañeros llevan sus propios aparatos, etcétera. Todas estas condiciones pues, afectan la excelencia educativa, por un lado, así directamente, no podemos negarlo. Pero además, hay que señalarlo también. El gobierno nos ha quedado de ver porque no sentimos que haya un liderazgo educativo a nivel nacional que nos permita orientarnos en el presente y en el futuro, porque a partir de la pandemia, como ya decía Caldino hace rato, es otra pedagogía la que se requiere crear. Es la pedagogía del siglo XXI. El siglo XXI está empezando con la pandemia y nos está planteando tareas nuevas en todos los aspectos, empezando por educación. Pero cierro mi comentario. Un maestro humillado, un maestro ofendido, un maestro sin representación sindical nacional o seccional, es un maestro mal pagado, es un maestro que no está sirviéndole al pueblo, que no le está sirviendo a la sociedad mexicana. Por eso, nuestra tarea diaria es atender de la mejor manera a nuestros alumnos, que no le quepa duda a ningún ciudadano, a ningún padre de familia. Eso es lo que hacemos todos los días, exponiéndonos, hay que decirlo, en todo el país, exponiéndonos, viendo las escuelas en las condiciones que acabamos de comentar, invirtiendo en nuestros exiguos salarios, porque la inmensa mayoría tenemos salarios muy bajos, de nuestros exiguos salarios, de nuestros magros salarios, invirtiéndole para nuestros aparatos, ¿verdad? Nuestra conectividad. No tengo ninguna duda que todo el desempeño está cargado en los hombros de los padres de familia, la inmensa mayoría están muy serias y no están aportando ni cooperando porque no tienen cómo hacerlo. Lo está haciendo el magisterio. Pero precisamente por eso defendemos los derechos de salud y los derechos salariales y de prestaciones que nos permitan servir mejor a nuestras alumnas y nuestros alumnos. Perfecto. Les voy a plantear la pregunta para que tengan tiempo de reflexionarla y voy a leer algunos comentarios que nos están haciendo la audiencia. La pregunta sería, ¿qué acciones concretas tendrían que encaminar estos movimientos de transformación sindical? Sabemos que ustedes son referentes sindicales en los estados o en las zonas donde ustedes se encuentran, pero como bien decíamos, tiene que haber una unidad de esfuerzos y esto lo está congregando justamente este Movimiento Nacional para la Transformación Sindical. Desde este grupo de trabajo diverso, ¿cuáles serían las acciones concretas que ustedes plantearían para romper con este esquema que se está viviendo actualmente en el CENTE? Les comento, nos dice por acá, nos dice Hulda Pérez, nada por la fuerza, todo por la justicia y por la razón. Ángel Ica dice, si el magisterio no se actualiza, seguirá rezagado. El maestro Ricardo Aguilar Gordillo manda muchos saludos también. Dice Pam Lescano, buenas noches. En tema de derechos de los trabajadores, mi pregunta es, ¿qué pasa con los derechos generados durante la vida laboral? Solicito su apoyo para que se paguen los derechos generados de mi padre, maestro pensionado de la sección 35, que la CENTE se comprometió a pagar lo que corresponde por ley, y
desde la defunción de mi padre, ¿no? Si alguien me puede asesorar en este tema, les agradezco la ayuda. Maestro, si alguien la puede apoyar, pues ya nos dejó su comentario, se llama Pam Lascano. Está también Reina Margarita, nos dice, rescataremos la sección 32, necesitamos verdaderos líderes que velen por los intereses de las bases. CENTE 50 en Nuevo León con el maestro Abel, sección 32 con el maestro Galdino, mejor atención en el ISSSTE. Bueno, hay muchos comentarios, hay muchos saludos, tenemos mucha gente que nos está visitando desde distintas partes de la República, y bueno, pues eso pone de manifiesto que lo que ustedes están planteando no es nada ajeno a la realidad, es de hecho parte con lo que están conviviendo las y los maestros. Y bueno, si vamos ya cerrando, ya se nos va a acabar el tiempo, maestra Tere, ¿qué acciones concretas plantean desde este movimiento? Necesariamente tenemos que ir por servicios inclusivos de calidad y en el mejoramiento de vida de todos los trabajadores de la educación, que no tengamos que preocuparnos por la salud, la vivienda y el vestido. Pero para ello te invito a todos ustedes que están aquí, a todos los asistentes, a que ejerzamos nuestro derecho de quitar a todos los personajes que no sirven para nada, que no están haciendo nada realmente por nuestras gestiones, y que cuando votemos con conciencia para elegir a los mejores representantes sindicales. Ya basta de que los mismos se sigan cambiando de un lugar a otro y que no estén haciendo nada. Debemos de trabajar y exigir que el salario sea digno, decoroso, que ocupemos un mejor contrato colectivo que responda a la vida cotidiana y no coyuntural. Tenemos que ser partícipes todos nosotros, porque si nos quedamos sentados y nada más observando, no va a pasar absolutamente nada. Debe de ser necesario que marquemos este rumbo para dirigir nuestra organización sindical, particularmente para la reorganización sólida y democrática de todas aquellas prácticas que han dejado atrás, que hemos perdido. Tenemos que generar un sentido de beneficio mutuo con un clima de confianza laboral, una democracia participativa, un sentido de pertenencia. Pensar que todas esas condiciones laborales podemos subsanarlas si todos actuamos, porque si nada más lo dejamos en el dicho, ahí va a quedar. Tenemos que actuar, tenemos que poder dejar esos egos a un lado y unirnos. Si eres de otra corriente democrática y estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, adelante, vamos a unirnos para un mismo fin. Debemos de lograr la verdadera defensa laboral de nuestros compañeros. Gracias, maestro. Maestro Galdino, adelante. Yo creo que llegó la hora, llegó el tiempo de que recuperemos a nuestro sindicato. El sindicato tiene que seguir siendo un instrumento por el cual los trabajadores de la educación busquemos mejorar nuestras condiciones de vida. Suscribo lo que acaba de decir la compañera Tere. Evidentemente tenemos que quitarnos el marasmo, pero yo creo que el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical tiene que convocar a una gran convención nacional en donde nos encontremos todos los liderazgos del país, que estemos empujando esta democratización del sindicato. Tenemos que ir al encuentro de entre todos los trabajadores de la educación para cambiar esta correlación de fuerzas y construir un nuevo andamiaje, una nueva reforma estatutaria, nuevos reglamentos, una nueva declaración de principios, sobre todo un programa de acción. Necesitamos establecer condiciones óptimas para que todas las compañeras y compañeros se sientan representados, se sientan dignos de lo que somos. Somos maestros, necesitamos recuperar este escenario perdido del gran desprestigio que los gobiernos pasados hicieron contra todos los trabajadores de la educación. No podemos seguir aceptando que nos traten de la manera como nos vinieron tratando, devalorando nuestra función, cuando los maestros siempre hemos dado el todo por el todo y siempre nos han preocupado los niños. Lo decía bien el maestro Abel, nosotros viene Día de Reyes y aunque no tengamos para la piñata o para los juguetes, vemos cómo le hacemos, gestionamos, nos movemos, pero no llegamos a la escuela sin llevarle algo a nuestros niños. Si viene el Día del Niño, hacemos lo mismo, el Día de las Madres, el Día del Padre, siempre estamos pendientes, muy cerca de nuestras personas queridas, que son nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros padres de familia. Estamos comprometidos, tenemos que volver a recuperar ese prestigio que siempre nosotros hemos cuidado. Por eso me parece a mí que es importante ahora
empujar la democratización profunda del sindicato, no tan solo por un hecho electoral, sino más bien como una práctica cotidiana, como una forma de vida, como una forma de estar en esta sociedad, en este tiempo. Me parece a mí que es importante ahora hacer que la educación sea, como lo venimos diciendo, la llave de la verdadera transformación, una transformación profunda de la sociedad que nos dé a todos la garantía de una vida digna, de una vida plena, de una vida donde no nos falte el calzado, el vestido, el alimento, la casa, la habitación. Me parece a mí que esos son los principios éticos que ahora nuestro sindicato debe empujar y debe garantizarle a todo ciudadano. El sindicato es un gran instrumento por la cual tenemos que transitar para mejorar nuestro nivel de vida, pero no tan solo de los trabajadores, sino la sociedad en su conjunto. Así lo plantearía. Muchas gracias, maestro Abel. Adelante, por favor. Bueno, pues me uno a los planteamientos que han hecho la profesora Tere, el profesor Galdino, sin duda. Creo que la tarea central es rescatar nuestra organización sindical de las manos de la corrupción en la que se encuentra y, como decimos acá en la sección 50, la lucha sindical nacional y seccional van de la mano. No podemos democratizar solamente las secciones, tenemos que democratizar el CENTE nacional. Entonces, eso es muy importante, no perderlo de vista. Y por eso es tan importante la tarea que a nivel nacional y por eso estamos aquí en este programa y te agradecemos la invitación, porque estamos muy conscientes de que la tarea de la democratización es nacional y lo hacemos cada día en las secciones que nos corresponden. En el caso específico de la sección 50, es terrible lo que estamos padeciendo con todas las corruptelas que se dan alrededor de nuestro Instituto de Seguridad Social, especialmente el servicio médico. Lo que plantearíamos de forma inmediata es acabar con la corrupción en ese instituto, informando y transparentando todas las negociaciones que se han hecho ahí, todos los recursos que no se nos han concedido en los últimos 9 años y que tenemos que rescatar. Por supuesto que el llamado a la unidad de todos los compañeros democráticos, de todos los compañeros honestos, honrados y que de buena fe están participando en las organizaciones de las distintas planillas, porque hay compañeros honestos que están ahí participando al igual con el mismo interés que nosotros, que tenemos que coincidir, que tenemos que unir nuestros esfuerzos para poder lograr la meta que todos tenemos. Hacer honor a ese lema que sigue siendo muy actual, la educación al servicio del pueblo. A los padres de familia y a la sociedad entera, que no tenga duda, cuando hablamos de mejorar nuestras condiciones laborales, profesionales, económicas, es porque estamos pensando en el mejor desempeño profesional, que es el ejercicio diario frente a nuestros alumnas y alumnos. Perfecto, muchas gracias. Ya vamos a ir cerrando nuestro programa. Sin duda, una temática muy polémica que da para abrir varias líneas de discusión, y justamente eso es lo que nos hemos planteado en Causa Magisterial, que se abra a la opinión pública, que se abra a las bases magisteriales esta discusión que muchas veces se queda solo en la plática o al nivel del comentario, porque solo de esta manera, politizando a las maestras y a los maestros, es como vamos a involucrarlos en estos movimientos de transformación de cara a la democracia, a la excelencia, al combate a la corrupción, como decía el maestro Abel. Y bueno, para ir cerrando, yo los invitaría a que respondiéramos a esta pregunta de manera muy breve y muy concisa. ¿Y dónde está el CENTE? Maestra Tere, ¿y dónde está el CENTE? El CENTE está totalmente desaparecido, ya desprotegido a todos los agremiados. Maestro Galdino. No tenemos presencia del CENTE, estamos totalmente abandonados, en la total indefensión. No existe una representación real que esté defendiendo a los trabajadores de la educación. Maestro Abel. Pues están entregados al poder, lamentablemente. Nosotros representamos lo mejor del CENTE. Cada trabajador honesto y que está preocupado por recuperar
Perfecto, bueno, pues a la audiencia la pregunta es también, ¿y dónde está el CENTE? Si tú quieres emitir tu opinión, con gusto nos la puedes hacer saber. Nosotros leemos todos los comentarios, tratamos de contestarlos puntualmente. Obviamente este debate es un debate de profesores que han tenido una trayectoria importante, como tú lo has visto, que tienen un arraigo en las zonas donde ellos se encuentran. Y bueno, es una perspectiva tan válida como la tuya. Y también quiero comentarte que con un sentido de objetividad, de ser imparciales en estas discusiones, y se los comparto también, maestros, le hemos hecho la invitación directamente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a que se sume a esta discusión, porque estamos haciendo alusiones personales o institucionales al CENTE, y bueno, queda este espacio abierto también si las autoridades sindicales escuchan este programa, lo analizan las posiciones vertidas acá, a que participen también. Supongo que así como el maestro Galdino, la maestra Tere, el maestro Abel tienen sus planteamientos, pues bueno, estaríamos muy gustosos de escuchar qué tienen que decir con todo esto que se nos está comentando, porque si vale la pena decirlo también, hay una ausencia en materia de comunicación, maestros. No, hasta ahorita el sindicato ha brillado también por su ausencia en el ámbito de la comunicación. O sea, estamos en medio de una pandemia que ha arrasado a millones de estudiantes que han salido de las escuelas, han muerto miles cientos de maestros. La verdad es que no se tiene ni siquiera contabilizado cuántos maestros han resultado afectados con esta situación. Y bueno, no hemos tenido ni siquiera un comentario, una comunicación donde el CENTE nos manifieste esta problemática que están relatando y describiendo aquí nuestros panelistas. Entonces, pues queda abierta la invitación al sindicato a que exprese sus comentarios también. Estamos abiertos a escuchar su opinión. Y para ir cerrando ya este programa con broche de oro, como tú sabes, siempre al cierre del programa le pedimos a los maestros que nos den otro legado. Todos los maestros sin duda nos han aportado algo en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, y bueno, qué mejor que nos aporten un libro, y para eso a nuestros invitados les hemos pedido que nos compartan un libro que ellos consideran que fue significativo para su historia y para su vida. Maestra Tere, así de manera breve, ¿cuál sería el libro que nos recomendaría? Pues fíjate, Eduardo, que yo todavía creo en los príncipes. Este príncipe es mi Biblia, de verdad. Es un libro que adoro, El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, porque quizá mi tercer apellido es Contreras. Él contradice toda filosofía del pensamiento político antiguo, en donde se creía que las ciudades y los gobiernos eran utópicos. Por el contrario, Maquiavelo dice que hay personas reales, políticos reales, pueblos reales y situaciones reales. Perfecto, pues ahí está una lectura clásica, pero muy vigente. Gracias, maestro Galdino. Bueno, yo el libro que a mí me impactó en mi vida desde muy niño o joven, estando en la secundaria, el maestro nos encargó una tarea, porque en ese tiempo nos enseñaban cómo estaba dividido el mundo entre capitalista y socialista, y hay un libro que se llama La historia me absolverá, del autor Fidel Castro. Y yo ahí leí cómo el joven Fidel Castro, estudiante de Derecho de La Habana, se lanza un movimiento, crea el movimiento 26 de julio, y es aprendido, porque son aprendidos en esa intentona de un cuartel, en el cuartel Moncada, y Fulgencio Batista, que era el presidente de esa época, lo apresa y él tiene que defenderse. Y al defenderse, él como abogado, estudiante de abogado, dice: la historia me absolverá. Lo acusaban de todo, pero él se justificó diciendo: la historia me absolverá, de Fidel Castro. Perfecto, pues un personaje muy polémico en la historia, con muchos matices, ¿no? Pero también con una aportación muy importante para las revoluciones en nuestro planeta. Gracias por esa aportación, maestro Galdino. Y maestro Abel, ¿cuál sería su aportación? Bueno, hay muchos libros que me han impactado y que siguen siendo importantes en mi vida. Me permito
quiero sugerir la lectura de un autor que mira hacia el futuro, y justamente su último libro se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Yuval Noah Harari, un autor israelita que tiene 3 libros muy interesantes que no solo nos van a permitir la reflexión personal, existencial, sino que además hace planteamientos muy interesantes para el siglo XXI y las problemáticas que estamos viviendo y que son lamentablemente bastante difíciles y complicadas. Y por supuesto, por la invitación de mantenernos siempre en la lectura de los buenos autores como los que han recomendado la profesora Tere y el profesor Galdino. Bueno, pues muchas gracias por sus aportaciones, muchas gracias por su participación. Nos disculpamos porque el tiempo es muy corto, la verdad es que siempre nos reclaman ahí de que necesitamos más programas como estos, pero ya estarán invitados, maestros, para otro tema a debatir. Y bueno, pues invitarlos a que estén pendientes de nuestro próximo programa. Vamos a hablar un poco sobre las expresiones democráticas en el sindicato de maestros, ¿no? Vamos a hacer una reflexión sobre cómo se está entendiendo la democracia en el magisterio y también cuáles son todas estas distintas expresiones que se encuentran y conviven en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues muchas gracias por acompañarnos, los saluda Eduardo Grajales, y bueno, te invitamos a que le des like, que compartas esta charla que tuvimos, y bueno, que nos acompañes en el siguiente programa. Muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima.